¿Qué tal, iglesia? ¿Cómo están? Bienvenidos a Noches de Impulso. Les pido que en estos momentos ustedes se conecten, que puedan disfrutar la reunión y sobre todo puedan compartir ahí en su muro de Facebook, en la página de su Facebook, y puedan también reaccionar y decir y saludar, ¿no? Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Que esta reunión va a ser muy especial. Sé que Dios va a hablar a través de la vida de nuestro pastor Abraham, va a haber un tiempo de adoración. Y espero que esos 3 primeros días de la semana hayan sido buenos para ustedes, estén compartiendo con la familia, esté todo bien. Y si no, pues tenemos a nuestro Dios que siempre está de nuestro lado y siempre está cuidando de nuestras vidas. Y bueno, quiero compartirles algo súper chévere que hemos estado viviendo. Y es acerca de los 21 días de ayuno y oración que estamos teniendo como iglesia. Ya empezaron desde el día lunes. Y déjenme decirle que están siendo tiempos muy tremendos, se siente la presencia de Dios, se siente quebrantando nuestras vidas, están siendo reuniones muy poderosas. Déjenme decirle que las redes sociales, o bueno, la red de internet nos permite estar conectados, sí. Quizás puedan decir, no es lo mismo, ¿no? Pero se siente la presencia de Dios en cada oración que hacen las hermanas, los hermanos, cada oración que levantamos conectadas a través de la plataforma Meet. De verdad que están siendo muy poderosas, se puede sentir la presencia de Dios como llena, como quebranta nuestras vidas. Y si todavía no has tenido la oportunidad de conectarte durante esos 3 primeros días, déjame decirte que te la estás perdiendo. Así que no dejes pasar más días, recién hemos empezado hace 3 días, y que el día de mañana puedas tú conectarte y de verdad que puedas disfrutar de ese tiempo que están siendo muy poderosos, que está fortaleciendo nuestra vida. Y sé que no solamente va a fortalecer nuestra vida, sino va a ser, estos 21 días van a ser donde Dios va a sanar la iglesia, Dios va a sanar a las personas, Dios va a recuperar nuestras vidas, Dios nos va a devolver promesas, vamos a ver promesas cumplidas para la iglesia, para sus vidas. Así que les pido que no dejen pasar esta oportunidad de poder ayunar y poder orar juntos como cuerpo, como iglesia. De verdad que no te lo debes de perder, conéctate. Si de repente no tienes tiempo, no un día, quizás al día siguiente puedes conectarte. El día de hoy día hemos estado orando por capacitación en la palabra. Mañana vamos a estar orando por nuestro Perú y cada día tiene un motivo de oración y cada día vamos a ver oraciones contestadas y también respuestas de parte de Dios. Así que no te lo pierdas, iglesia, conéctate. Así no te hayas inscrito, conéctate y únete con nosotros a este tiempo de oración, porque el link del Meet se está publicando en la página que tenemos, en nuestro grupo por WhatsApp que tenemos. Y también, bueno, por ahí más que todo, así que conéctense, no se pierdan esta oportunidad. Y también quiero hacerles recuerdo que el domingo anterior, Lu y Cari nos mencionaron que había un taller que iba a ser dado por el pastor Norberto. Así que tienen que inscribirse porque solamente el link se va a pasar a las personas que se inscriban. Así que ahorita mismo vas a hacer clic a la descripción en la parte de arriba y vas a inscribirte. Solo tienes que poner tus datos, tu edad y tu correo electrónico. Nada más, así de sencillo. Así que ahorita mismo ve e inscríbete y regresas ahorita. Y vamos a recibir como una capacitación sobre oración e intercesión. De verdad que Dios nos está llevando a poder ser una iglesia que ora. En estos tiempos necesitamos aprender a orar, necesitamos poder escuchar la voz de Dios, poder clamar a nuestro Padre, que sabemos que responde a nuestras oraciones y que en su debido tiempo lo va a hacer. Pero está en nosotros en el aprender a orar, el aprender a correr a Él, a poder hablar con Él. Y Dios está esperándonos con los brazos abiertos, así que no te pierdas de este taller que van a ser los días a partir de la próxima semana, todos los viernes, empieza el viernes 12 y culmina el viernes 2 de abril. Va a ser todos los viernes a las 8 de la noche, solamente va a durar 1 hora, así que no hay excusas, iglesia, no hay excusas para no poder inscribirte y no poder ser parte de este nuevo taller que la iglesia, y de verdad que está haciendo una bendición para la iglesia, así que no te lo pierdas.
También quiero mencionarles que este domingo tenemos Santa Cena, así que ve preparando tus implementos, ve preparando el pan, ve preparando el vino para poder hacer la Santa Cena este domingo que viene. Y gracias, iglesia, quiero mencionarles que Dios está siendo fiel con cada uno de nosotros. Dios siempre ha sido fiel en cada temporada de nuestra vida. Durante el año pasado, durante todo este año, Dios nunca nos ha abandonado, ¿sí? Y por eso mismo nosotros también tenemos que aprender a ser fieles con lo que Dios nos da, ser fieles en nuestros diezmos, ser fieles en nuestras ofrendas, en poder dar de lo que el Padre nos da, ¿sí? Porque qué desagradecido de nuestra parte sería no poder dar solamente un poco de todo lo que Él nos da. Así que aprendamos ese gran principio, que es un principio de la Biblia, y que si nosotros damos esos pasos de fe, sea poco, sea mucho, damos esos pasos de fe, de que Dios me va a bendecir, y no solo por interés, ¿no? Porque si no doy, no voy a tener, ¿no? Sino que dar ese paso de que yo voy a dar porque la iglesia necesita, crecer. Y déjenme decirles que durante mucho tiempo la iglesia estaba estancada, pero en este año vamos a ver cielos abiertos de parte de Dios, y sé que esos cielos quieren ser abiertos a través de su vida. Si ustedes bendicen la iglesia, si ustedes son fieles en lo poco, Dios los va a poner en lo mucho. Así que, iglesia, en la parte de abajo, no sé dónde va a salir la cuenta de donde tienen que depositar sus diezmos y ofrendas. Sean fieles, hermanos. Los llamo a que puedan ser fieles, y así la iglesia va a crecer, y así la iglesia va a poder bendecir a otros. Muchas gracias por prestarme atención. Espero que estén teniendo un inicio de semana muy bien, y que también puedan tener una buena semana. No se olviden de conectarse a los 21 días de oración. Y nos estamos viendo, iglesia. Disfruten de este tiempo, disfruten de la palabra, apropiense de la palabra que nos va a hablar Dios a través del pastor Abraham. Disfruten de la oración, de la alabanza, de la adoración, y nos estamos viendo, iglesia. Cuídense. Tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú
descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Oh, hasta el final. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuya soy hasta el final. ¿Cómo están, iglesia? ¿Cómo están? Muy buenas noches, muy buenas noches. Estamos en Noches de Impulso. Está haciendo un poco de frío, ¿verdad? Desde antes de ayer, creo que desde empezó marzo, empezó con lluvias, ¿verdad? Estuvimos febrero sin lluvias, todo relajado, queriendo ahí llover, pero empezó el mes de marzo como diciendo, aquí estoy yo, la lluvia, ¿verdad? Y eso es bueno porque Arequipa, como ustedes saben, los únicos meses que llueve son esos de aquí, y durante todo el año, durante todos los demás meses, no hay lluvia, ¿no? Por eso algunos aman la ciudad, algunos la aman porque siempre encuentran sol, cielo azul, y otros dicen muy seco, pero bueno, como a veces no hay nada perfecto, ¿no? Aunque el clima de esta ciudad es hermoso, ¿verdad? A mí personalmente me encanta la lluvia, me encanta mucho, porque parte de mi niñez, casi toda mi niñez la pasé en una ciudad donde llovía había más tiempos de lluvia, pero bueno, darle gracias a Dios siempre, amén, a abrigarse, a no descuidar nuestra salud, a estar pendientes de eso. Ya saben que estamos en tiempos de pandemia, estamos en emergencia en el Perú de salud, estamos en un estado de emergencia de salud, pero confiando siempre en el Señor. Amén. Cuidándonos y confiando siempre en Él. Estamos desde la casa, estamos aquí en el local de la iglesia, transmitiendo en vivo y en directo, ¿sí? Le damos gracias a Dios que ya podemos hacerlo desde hoy, bueno, al menos hasta el 14, de ahí vemos que va a pasar, pero siempre Dios nos da sabiduría para poder tomar decisiones y poder llegar a ustedes, amados hermanos. Así que gracias por conectarte, gracias de verdad por estar con nosotros. A mí me emociona el saber que tú estás ahí, el que tú te conectas, y yo te voy a pedir simplemente que compartas esta transmisión y que te reúnas en casa. Si bien es cierto, hace mucho tiempo no lo hacemos aquí en casa los días miércoles de Impulso, pero lo puedes hacer desde casa. Date el tiempo, amado hermano, y hagamos y tengamos un tiempo extraordinario. Bueno, ya son las 8, vamos a pasar rápido a lo que vamos a hablar el día de hoy. Estamos en la serie Ser Discípulo, y el día de hoy el título del tema va a ser Piedras en el suelo, ¿sí? Así que vamos a leer este texto que está en Juan 8:7, que dice: y como insistieran en preguntarle a Jesús, se enderezó y les dijo: el que vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella.
Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, Padre Celestial, yo te doy las gracias esta noche. Gracias porque estás con nosotros. Gracias por tu lluvia. Gracias por todo, Padre. Y gracias por la palabra que nos vas a dar esta noche, Dios. Porque creemos que tú nos estás enseñando a través de todos los días miércoles de Impulso, Dios, a ser discípulos. Y gracias, Señor, recibimos con gozo tu palabra esta noche. Amén y amén. Muchos conocemos esa historia, ¿verdad? Muchos hemos escuchado la historia de la mujer que traen a Jesús, que quieren apedrearla y que quieren tentar a Jesús para ver qué dice, ¿verdad? ¿La sabemos o no sabemos esa historia? Sí la sabemos, ¿sí? Entonces, yo quiero que te pongas, siempre les digo a ustedes, comencemos a imaginar cómo habrá sido esa escena. La palabra de Dios dice de que estaba Jesús enseñando. Estaba en el templo, ahí en las afueras del templo, enseñando a las personas. Dice la palabra de Dios que todo el pueblo, ¿cuánta gente habrá sido la que habrá estado en ese momento cuando Jesús estaba enseñándoles que la Biblia dice todo el pueblo? ¿Se imaginan? ¿Cuánta gente podría haber estado en ese momento? Es decir, Jesús obviamente era conocido, era un rabino y estaba ahí, la gente estaba que lo escuchaba. Entonces pónganse en esa situación. Y yo me acuerdo que había una serie antigua, de dibujos animados que era creo que es la casa, no es la Casa de la Biblia, la Casa de la Biblia es una librería. Era, el mundo, no me acuerdo bien. Pero se trataba de unos niños que tenían la casa voladora, creo que era. La casa voladora, donde los niños entraban, tenían un robotito, creo, y podían viajar en el tiempo, pero viajaban a los tiempos de la Biblia. Y ellos podían estar ahí viendo qué hacía Jesús, y hacían una trama con esto, ¿no? Así se llamaba la casa voladora, creo. Entonces ahora imagínense, tratemos de transportarnos a ese periodo, a ese momento en que Jesús estaba fuera del templo enseñando, y pasa que traen a esta mujer. Y quiero que podamos leer San Juan 8, versículo 3 al 5. ¿Qué dice? Dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Estaban tratando de aquí hacer caer a Jesús, ¿no? Ahora, yo quiero quizá decirles hoy, no seamos escribas ni fariseos, ¿ok? Veamos cómo estaban actuando los escribas y los fariseos. Ellos, los escribas y los fariseos, querían hacer caer a Jesús. Pero también querían exponer al escarnio público a esta mujer. ¿Por qué? Porque Jesús no estaba solo, Jesús estaba imagínense que yo estoy predicando un día acá sin pandemia, con mucha gente acá alrededor, y traen y entran a una mujer para probarme a mí, ¿no? Oye, ¿tú qué dices? ¿Qué debemos hacer con esto? Ahora, obviamente tenemos que ponernos en el contexto de esa época, ¿no? Entonces, los escribas y fariseos querían hacer caer a Jesús y también querían exponer a esta mujer al escarnio público. Jesús estaba con mucha gente, estaba enseñando. Y ahora, con todo esto que estaba pasando, era obvio que todo estaba finamente planeado. No era que los fariseos y los escribas estaban caminando por ahí, una mujer en adulterio, vamos a agarrarla y a llevarla a Jesús. No, era algo planificado, algo que ellos estaban craneando, cómo hacer caer al maestro. Entonces, para que los fariseos y los escribas habrían tenido la base legal de haber llevado a esta mujer ante Jesús y haberla acusado de lo que la acusaban, tenían que haber 2 testigos mínimo y tenían que concordar perfectamente. Tenían que haber visto el momento en que se estaba ejecutando el pecado, ¿no? Y
Y bueno, si era un pecado de adulterio, obviamente que tenían que estar viendo lo que estas personas estaban haciendo, ¿verdad? Entonces, era algo planeado, ¿sí? Tenían que estar viendo el acto sexual llevarse a cabo, hablando así crudamente. Así que era un poco difícil que haya sido algo casual, algo que, miren, ella está, qué pecadora, hay que hacer esto. No, era algo que estaba planeado. Entonces, todo estaba tramado. Algunos estudiosos dicen que sería casi imposible el haber podido tener toda la evidencia para poder traer a Jesús y ejecutar a esa mujer, ¿no? Es decir, vamos a apedrearla. Ahora, ¿alguna vez tú o yo hemos tenido actitudes fariseicas o farisaicas, no sé cómo se dice bien esta palabra, pero actitudes de fariseos o de escribas con personas que no son de nuestra predilección o que no son de lo que nosotros decimos que nos cae bien en nuestro círculo? No quizá hayamos tramado algo así como lo hicieron los escribas y los fariseos, pero sí quizá esperando que esa persona que no nos cae mucho, esa persona que aquí no es tan bien, no me cae tan bien, que a veces usamos, ¿no? Esa persona la mastico pero no la paso. ¿No han tenido esas palabras alguna vez? O por ejemplo, ay, no la puedo ni ver, ¿no? O ya está ahí, ay, mejor que pase, no va. O te cruzas de la pista, ¿no? ¿No has tenido alguna vez ese tipo de personas en tu vida? Quizá no hayas tramado algo contra ella ni nada, pero sí quizá que estarías esperando que esta persona se equivoque para decir, ya ves, así era pues, así era esta persona. Quizá estás esperando que esta persona tenga el error para de alguna u otra forma exhibirlo. Ahora, hay tantas formas para poder exhibir ahora a alguien, ¿no? El Internet es la plaza pública más grande del mundo. ¿Sí? El Internet es brutal, como se podría decir. Brutal. Hay personas que por haberle levantado un falso testimonio en las redes sociales y haberle caído todas las personas escribiéndole cosas negativas, sin haberlas hechas, simplemente porque a alguien se le ocurrió algo de que esta persona hizo y le quiso hacer daño, hay personas que hasta se han suicidado. Hasta se han suicidado. ¿Pueden imaginar esto? Entonces, a veces esa persona que no goza de nuestra simpatía, vemos que escribe algo en internet o vemos que se equivoca en algo y nosotros, aquí es el momento para poder comentar algo. Y comentamos, ¿no? Ahí en Facebook, ¿no? Una foto, o comentamos algo, quizá cosas sutiles, pero comentamos ahí. Cosas que puedan exponer la vida de las personas. Quizá no usamos piedras, pero sí palabras para poder decir algo contra alguien. Quizá algo sutil, pero que puede destruir una vida y exponerlas. Y quizá podamos hasta vernos muy espirituales y decir, hablo esto delante del Señor para que se pueda ver y podamos hacer algo por esa persona. Lo hago para que oremos por él. No esa típica frase que hay, ¿no? De que solamente te cuento esto para orar por esta persona. ¿Cuántos han escuchado esto? ¿No? Son muy espirituales y muy intercesores en ese momento cuando te cuento o les cuento esto solo para orar. Pero en sí es porque no me cae y quiero darle, pero es sutil. Pero a veces somos como estos fariseos y estos escribas y estamos con nuestras piedras ahí de comentarios queriendo apedrear a alguien. Ahora, ¿te has puesto a pensar cuántas veces hemos actuado como escribas y como fariseos? ¿Te has puesto a pensar? Yo cuando estaba haciendo esto me ponía a pensar y decía, ¿cuántas veces he comentado en Facebook? ¿Cuántas veces he escrito en Facebook algo contra una persona porque decía, ay, esta persona, ¿qué está escribiendo? Y ahí le ponía yo muy espiritual cosas. ¿Cuántas veces lo he hecho? Y a veces lo hacía y mi esposa me decía,
no hagas eso, ¿para qué? ¿No? Ahí está siempre, ¿no? La ayuda contraria, como dicen, ¿no? La ayuda de que te va a veces parar en seco algunas cosas y decir, eso no, y te vas a entrar en razón. Gracias a Dios por la ayuda que me he puesto al lado. ¿Te has puesto a pensar eso? Ahora, yo te pregunto hoy, ¿qué hubieras hecho tú si hubieras estado en el lugar del Maestro, de Jesús? ¿Cómo tú hubieras reaccionado? No, yo le puse esta parte, no pises el palito. ¿Han escuchado esa frase? No pises el palito, ¿no? Cuando alguien te quiere ahí meter algo y quiere, como dicen, ¿no? Solo te quieren hacer pisar el palito para que caigas, ¿no? Hemos escuchado eso, ¿no? Ahora, obviamente a Jesús le querían en este momento hacer pisar el palito para que él tenga una reacción distinta. Pero, ¿qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubieras hecho tú si hubieras estado en el lugar del Maestro? Ellos le pusieron una trampa a Jesús. Si Jesús decía, déjenla ir, entonces parecería que estaría quebrantando la ley de Moisés, ¿no? Si decía, ejecútenla por su crimen de adulterio, entonces Jesús parecería severo y tal vez cruel. Además, estaría violando la ley romana, porque los romanos les habían quitado el derecho a la ejecución oficial por las ofensas religiosas a los judíos. Entonces, es como que estuvieran haciendo algo ahí, ¿no? Por aquí puede perder y por aquí también, a ver qué hace. Entonces, ¿no? Lo estaban poniendo así entre la espada y la pared a Jesús. ¿Sí? Le estaban poniendo entre la espada y la pared a Jesús. Hoy, como cristianos, nos enfrentamos a un mundo que quiere hacer quedar mal a la iglesia. Hoy nos enfrentamos a un mundo que quiere hacer quedar mal el nombre de Jesús, que quiere hacer todo lo posible para ridiculizar el nombre de nuestro Maestro. ¿O no te has dado cuenta de eso? ¿No te has dado cuenta que hoy nos enfrentamos a esto? Nos enfrentamos a un mundo que trata el todo por el todo de hacer que el nombre de Jesús sea ridiculizado, que el ser cristiano sea, oye, eres un ridículo al ser cristiano, al tener un pensamiento diferente. Están haciendo todo lo posible para hacer eso. Y ¿saben qué? Muchas veces caemos y pisamos el palito nosotros porque nos falta conocimiento de la palabra de Dios, nos falta también conocimiento de muchas otras cosas y no estamos preparados. Y quizá viene alguien a decir algo contra la iglesia, contra la Biblia, y nosotros pisamos el palito y comenzamos a hablar y a veces hablamos ni siquiera lo que está en la Biblia. Entonces, ¿qué dices tú? ¿Cuál es tu reacción frente a las acusaciones? Debemos pedir sabiduría a nuestro Dios y ser como Él, y ser como el que otra ocasión, ser como cuando Jesús actuó en otra ocasión, cuando lo quisieron probar. Y fue tan sabio el maestro al decir, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero era el maestro y era tan sabia sus palabras. Y nosotros debemos estar preparados para que cuando alguien quiera hacernos pisar el palito, como se dice, y quiera hacer quedar mal el nombre de nuestro Señor Jesús, nosotros tener la palabra, tener la sabiduría para poder dar una respuesta precisa, adecuada, en el momento que nos toque enfrentar una prueba de este calibre. Ahora, debemos reaccionar como reaccionó nuestro Maestro, como reaccionó Jesús. Y quiero que leamos San Juan capítulo 8, versículo 6. ¿Qué dice? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Lo sabemos, ¿verdad? Hemos leído esto.
Entonces, estas personas no buscaban justicia. No buscaban justicia. Buscaban tentar al maestro. Así que nos vamos a encontrar con personas que van a aparentar querer hacer justicia, pero solo estarán queriendo tender una trampa. Ahora, lo sorprendente aquí es la actitud de Jesús, la actitud del maestro. Él no se exaltó. A ver, ustedes ven a Jesús que dijo, ¿qué les pasa? Él ya pudo saber con qué intención iban los fariseos y los escribas. Pero Jesús, ¿qué dijo? Yo ya sé a lo que vienen. O los reprendió de una manera fuerte. Nos sorprende la actitud de Jesús. Él no se exaltó. Él pudo decir, ¿y dónde está el otro culpable? Porque obviamente, si era adulterio, la mujer no iba a cometer adulterio solita. Había otro más, ¿verdad? Él no se exaltó. Él pudo decir esto. Él pudo decir, ¿por qué solo trajeron a la mujer? Y a pesar de poder haber reaccionado de otra forma, Jesús actuó con humildad. Jesús, dice la palabra, ¿no? Como está, hizo una pausa y se inclinó hacia el suelo. Imagínense la escena, los fariseos con los escribas entrando con esta mujer, la multitud ahí con Jesús, y Jesús viéndolos, agachándose, se inclinó y comenzó a escribir en el piso, en la tierra. ¿Pueden imaginarse ese carácter del maestro? Ese carácter tan firme y que nos muestra humildad. Quizá el maestro quería enviar un mensaje a la mujer. No lo dice la palabra de Dios, pero quizá quiso enviar un mensaje a la mujer de que él estaba con ella en ese momento. Quizá la mujer estaba en el piso, tirada, acusada, con vergüenza. Y Jesús se agachó quizá para estar al nivel de la mujer. Para decir, yo estoy contigo. Y no se exaltó. Comenzó a escribir en el piso. La verdad es que no sabemos qué estaba escribiendo el maestro. Hay muchas conjeturas, muchos estudiosos dicen que pudo haber escrito el maestro. No se sabe, la Biblia no lo dice. Hubiera sido genial que la Biblia lo diga, ¿verdad? Y Jesús comenzó a escribir tal cosa. Hubiera sido chévere, pero no dice la palabra de Dios. La palabra griega usada para escribir es grafeín. Es la palabra griega que se usa para escribir. Pero aquí la palabra que se utilizó cuando dice la Biblia que él comenzó a escribir en la arena, en la tierra, en el piso, la palabra utilizada es catagrafeini. Catagrafeini, no era grafeín, sino catagrafeini, que puede, no es que es, sino que puede también significar como escribir un registro en contra de alguien, como una sentencia. Quizá digo porque no lo dice la Biblia, Jesús estaba escribiendo el pecado de algunos de los que estaba ahí, porque los conocía a muchos de los escribas, a muchos de los fariseos, y quizá Jesús está escribiendo pecado de la cosa. No se sabe, pero se imaginan, no creo que Jesús hubiera estado jugando 3 en raya en el piso esperando que es un momento. Por alguna razón se dice que Jesús estaba escribiendo sobre la arena, sobre el piso. No se sabe. Quizá estaba haciendo eso. Entonces, quizá estaba haciendo esto, acusando a alguno de los líderes de su pecado. Pero sea lo que sea que estaba haciendo el maestro en ese momento, con lo que dijo, con lo que él dijo en este momento, después cuando él los enfrentó, iba a ser suficiente para que los acusadores se fueran. Es sorprendente. Jesús usaba palabras sabias
En San Juan 8:7 vamos a leer y ya vamos terminando, ¿sí? Lo hemos hecho un poco rápido hoy porque no podemos tampoco alargarlo mucho. Vamos a ver qué dice San Juan 8:7, dice, y como insistieran en preguntarle, lo hemos leído primerito, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ahora, en la ley judía, los testigos del crimen capital, los testigos, o sea, los que habían observado este momento del adulterio, eran los que deberían empezar o los que deberían iniciar con la ejecución, con la lapidación, con el arrojo de piedras. Eso era así. Entonces, en realidad lo que Jesús dijo aquí es, y vamos a parafrasear un poco, quizá dijo, podemos ejecutarla, pero debemos hacerlo correctamente. Uno de los testigos debe iniciar la ejecución. Así que, ¿quién de ustedes fue el testigo de este crimen? Y solo me trajo a la mujer y no al hombre. ¿Quién diseñó la humillación de esta pobre mujer? No dice eso la Biblia, pero en palabras, cuando Jesús tanto le insistieron, dice la Biblia que él se levantó, se enderezó y mirándolos dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Ahora, no quiere decir que pecados tenían. Todos tenían pecados. No quiere decir que Jesús dijo, habrá uno que no tiene pecado. No, pecados tenían. Pero incluso quizá los no estaban descalificados por esto. O sea, sí tenían pecados. Pero Jesús iba más allá. Iba más allá de esto. Él estaba haciendo los pecados en relación al juicio que estaban levantando contra esta mujer. Entonces, ¿cuáles eran esos? Y que ellos pudieron, que Jesús lo desnudó con esa simple palabra de el que esté sin pecado. Esta mujer había cometido el pecado del adulterio, pero ellos habían tramado todo eso para llevar a esta mujer. No les había importado la vida de la mujer. Eso no quitaba que esta mujer había pecado, la mujer había pecado, pero tramando este momento para poder llevarlo a Jesús y hacer caer a Jesús y tentarlo. Entonces, ellos tenían un pecado más grande y una culpa más grande. Jesús en este momento expuso un pecado común. ¿Cuál es este pecado común? Y quiero que lo escuchen muy bien. El deseo de querer castigar los pecados de otros, ignorando nuestro propio pecado. ¿Sí? A veces nos es fácil acusar, nos es fácil señalar y no vemos nuestra vida, no vemos nuestro pecado. Pero sí se nos es fácil. Empiezo yo con la piedra y estamos con nuestras piedras en las manos, esperando tirarlas cuando nuestra vida internamente está llena muchas veces de pecado. Recordemos este pasaje que está en Lucas 6:42. ¿Qué dice? Jesús dijo, oh, ¿cómo puedes decir tu hermano, hermana, déjame sacar la paja que está en tu ojo y no miras la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Estas personas estaban enceguecidas, querían simplemente hacer caer a Jesús y no les importaba pasar por la vida de las personas, hacer caer a quien sea para poder cumplir su fin. Es sorprendente cómo actúa nuestro Maestro. Y en San Juan 8:8 dice, e inclinándose de nuevo al suelo, siguió escribiendo en la tierra. Yo quiero imaginarme esto, el Maestro diciendo, ya tanto que me molestan, si alguien está libre de pecado, que tire la primera piedra. Y se voltea y sigue. Nada más.
Nada más. No se alteró, no discutió. Y al parecer Jesús trató en lo posible de calmar el momento. Yo me imagino que habría gente que estaría alterada y muchos con las piedras ya en las manos, como decir, a ver, ¿a qué hora empezamos con el show? Quizá. Y Jesús trató de calmar el momento. Trató de calmar la tensión que había en esa escena. Quizá probablemente preocupado por la dignidad de esa mujer y la seguridad de esa mujer, que en ese momento estaba en medio de toda la gente que estaba esperando que den la orden. Y lo que dice en Juan 8, del 9 al 11, quiero terminar leyendo esto. ¿Qué dice? Pero ellos, al oír esto, cuando Jesús dijo esta palabra de aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes, o hasta los más postreros, dice aquí también. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. En este momento Jesús toma la culpa de esta mujer sobre sí mismo. Especialmente al inclinarse y manifestar todo esto. ¿Saben? Solo Jesús estaba libre de pecado. Era el único que estaba libre de pecado entre todos ellos. Y él tenía el derecho legal, según la ley judía, de arrojar la primera piedra. Jesús lo podía hacer, pero no lo hizo. La mujer encontró refugio en esa conexión con Jesús. Y además Jesús hizo muchas cosas poderosas aquí. Reconoció que la mujer había pecado, que era pecadora. No es que Jesús habría dicho, ok, no pasó nada. No, Jesús reconoce que pecaste, que había pecado, que había un pecado ahí. Porque le dijo, deja de pecar. Le dijo que se arrepintiera y no continuara con su pecado. Le dio esperanza de que su vida podría continuar en libertad del pecado sexual. Le dio palabras de esperanzas para hablar contra la vergüenza que después iba a venir indefectiblemente sobre su vida, porque había sido expuesta. Y Jesús, en vez de humillar, en vez de decir de palabras fuertes, perdonó, le dijo no peques más, abrazó esa vida para alentarla, para que pueda seguir el camino que le tocaba continuar, porque realmente pecó y fue exhibida ante todos. No sabemos, no dicen nada más la historia sobre ella. No sabemos si se volvió seguidora de Jesús, si su prometido o esposo la dejó. No sabemos. Pero sí sabemos que encontró a Jesús en este momento. Entonces, amado hermano, ¿qué papel vamos a desempeñar como discípulos de Cristo? ¿Cómo vamos a responder ante las acusaciones que se vienen contra la iglesia de Jesús, contra el Maestro, contra nuestro Dios? Y quizás si somos los que acusamos, yo creo que debemos empezar a dejar las piedras en el piso. Si tú estabas con tu piedra esperando el momento perfecto para poder decir, esta persona me hirió y yo se la voy a regresar, el Señor hoy te dice, deja esa piedra en el piso. Deja la piedra. Y si otros son los que acusan,
Si otros son los que vienen a acusar tu vida, a acusar a la iglesia, a levantar falsos testimonios, a tratar de meter cosas raras, de hacer caer a la iglesia en mensajes distintos, en querer hacer que la iglesia comience a mezclarse con el mundo, en tratar de introducir filosofías raras en la iglesia, tenemos que llevar ese mensaje que llevó el maestro, esa forma en que el maestro respondió, para que esas personas no les quede más que dejar las piedras en el piso, que dejar esas piedras en el suelo. Cuando vengan y estén dispuestos a acusar, cuando vengan y quieran tentar a la iglesia, ahora con tanta filosofía que hay, nosotros podamos responder con sabiduría y hagamos que esas personas no les quede otra que dejar las piedras en el piso, dejar las piedras en el suelo. Amados, gracias por conectarte esta noche. Gracias porque yo sé que estamos aprendiendo juntos de la palabra de Dios. Y Dios nos llama a ser sus discípulos. Que no es nada, digamos, tampoco por hacer. Es mucho y es bastante trabajo. Así que aprendamos de la palabra, estudiemos su palabra, busquemos de Dios y Él nos enseñará a ser verdaderos discípulos de Cristo. Amén. Dios te bendiga, amado hermano. Nos vemos en nuestras transmisiones que tú ya las conoces y conéctate siempre a nuestra iglesia. Emmanuel, Dios con nosotros. Así que gracias. Seguimos con nuestro tiempo de ayuno. Es un tiempo formidable y Dios hará su obra. Amén. Los amamos. Dios los bendiga.